Mi nombre es Tomás García Marsilla, soy el director del Centro de Formación Municipal Torrent Activa, centro que lleva desde el año 1998 funcionando como referente de la formación para desempleados de la localidad de Torrent. Bueno, pues des de fa 3 anys i mig en l'Ajuntament de Torrent estem fent aquests tallers d'inserció laboral. Nosaltres, en arribar a l'Ajuntament de Torrent, des de la Delegació de Promoció Econòmica, es va detectar que no n'hi havia aquesta fórmula d'inserció i de formació. A través d'aquests tallers han passat vora 500 persones en aquests 3 anys i mig. Creguem que han rebut una formació adequada, una formació en diversos tallers de professions, de formació professional, albañileria, fontaneria, electricitat, coses que després pogueren treure-los i pogueren ajudar-los a insertar-se en el mercat laboral. Estem molt satisfets perquè ha valgut per a poder potenciar aquesta fórmula de formació i també per a poder emplear a persones i donar-los aquest suport de la formació. Soy Rafael Álvarez, director del taller de empleo Centre de Discapacitats. Este es un taller de empleo para el reciclaje profesional cuya misión es el hacer que los alumnos trabajadores adquieran las destrezas teóricas y prácticas necesarias para su inserción en el mundo laboral. La rehabilitació del centre de discapacitats és un projecte apassionant. Primer perquè uneix una part molt necessària en l'actualitat, que és un taller de formació, d'empleu. Per tant, hi ha 37 persones de més de 25 anys, normalment eren parats de llarga duració, que han estat treballant en un projecte, aprenent un ofici i treballant en ell, i al mateix temps unim la part social, no la part d'empleu, que és una part molt important, i aquestes 37 persones han pogut formar-se i a més a dependre a través de pràctiques reals, perquè han estat rehabilitant un centre, sinó que també unim la part social, perquè és un centre que antigament era una de les antigues escoles de Torrent i que ara es va convertir en un centre per als discapacitats. Un col·lectiu de quasi 100 persones d'Adisto de Torrent. El perfil de los alumnos inscritos en este programa es el de personas mayores de 25 años, no ocupados, inscritos como demandantes de empleo en el SERVEZ. Durante el tiempo que dure el programa, serán contratados por el Ayuntamiento de Torrent con un contrato de formación. Hola, me llamo Isabel y ahora soy electricista. Llevamos 8 meses de curso ocupacional. Antes estaba en el paro y ahora, pues como podéis ver, ya estamos en obra, pero hemos tenido 4 meses de teórica, hemos aprendido muchísimo, nos han enseñado de todo, incluso informática, matemáticas, lenguaje, y ahora estamos en la parte práctica. Aquí nos hemos juntado pues todos los 4 grupos que somos de madera, de electricidad, fontanería y los obreros. Estamos trabajando y reformando una antigua escuela que estaba muy vieja y la estamos adecentando y haciendo la nueva para un centro de discapacitados.
Mi nombre es José Luis Trenco. Bueno, pues yo me llamo Pedro. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Ángel, estoy en el taller de empleo en Torrent Activa. Estoy haciendo ahora un curso de carpintería. En la formación de fontanería. Y estoy en el cursillo de albañil. Mi oficio es tapicero, pero como hoy en día las cosas, los oficios se van perdiendo bastante, pues el ayuntamiento nos ha dado la oportunidad de aprender un nuevo oficio. Antes, pues bueno, últimamente me he estado dedicando a la construcción como peón, por eso he hecho este curso. Mi interés es pues aprender de oficial y evolucionar y avanzar, y en eso creo que estamos. Aquí tenemos para un año y aquí pues prácticamente hemos hecho la instalación para el cuarto de baño y el tema de aguas pluviales y fecales para el tema de alcantarillado. Y nada, aquí estamos aprendiendo el oficio de albañilería. La verdad es que ha sido muy satisfactorio. Estamos aprendiendo pues bastante, la verdad es que bastante, porque es todo un año. Pues bien, una cosa que para todos buena. En mi opinión va bastante avanzada la obra. Queda hasta final de año. Y nada, va muy bien, va bastante avanzado y pues ahí estamos aprendiendo y demás. Pues va a quedar, yo creo, muy bien. Yo creo que en Torrente hacía falta esto para las personas que van a ocupar este sitio. Soy Francisco Zaonero, monitor de carpintería. Hemos estado realizando unas teóricas en el centro del Chenillet y ahora estamos en la obra. Vamos a hacer lo que es en carpintería. Les estoy dando unos módulos de conocimientos básicos durante todo el año. Soy José Antonio Romero, el monitor de electricidad. Hola, buenas, yo soy Manolo. Soy el monitor de albañilería. Y vamos a estar haciendo aquí en la obra pues de todo un poco, aparte de carpintería. Hemos trabajado plásticos de conducción de agua sanitaria, en fin, un poquito de todo lo que es dentro del gremio de la fontanería. Somos un grupo de 9 personas, 8 alumnos y yo. Hemos intentado ser un equipo desde el primer momento. Estamos haciendo un proyecto muy grande, muy importante para una escuela taller, un taller de empleo que dura solamente un año, pero lo estamos llevando a cabo porque los chicos son fenomenales, la dirección también, y creo que vamos a terminar bien el proyecto. Muchas gracias. El objeto de actuación a realizar por este taller de empleo para el reciclaje profesional ha consistido en la habilitación y reforma de un local para adaptarlo a la actividad nueva a la que se destina. Por un lado, debido a las malas condiciones en las que se encuentran los baños y todo el local, se realiza una actuación integral para adaptarlo a las nuevas necesidades y normativas. Resultará un edificio adaptado para minusválidos, por lo que se toman todas las medidas necesarias para que tenga esta calificación. El més important és que el discapacitat pugui eixir al carrer, no? Pugui desplaçar-se, pugui anar per el carrer. Per tant, van detectar que hi havia una carència d'accessibilitat en el mateix carrer. Començarem per l'Ajuntament, perquè creiem que el primer exemple el tenim que donar nosaltres en casa, no? Van adaptar totes les entrades i les eixides per a les persones amb discapacitat i després isquerem al carrer. Han fet més de 500 voreres adaptades a aquestes rampes.
estem molt satisfets perquè hem rebut la satisfacció i l'alegria de les persones que ara poden desplaçar-se tranquil·lament per este poble i que evidentment poden tindre aquesta llibertat que moltes voltes ells reivindiquen i que les administracions tenen que velar per a que siga efectiva. A tindre uns 400 metres quadrats en una inversió de 300.000 euros, un lloc totalment adaptat per a ells i que estem convençuts que va ser un punt i a part en la història del tractament de la discapacitat a Torrent i també un motiu per a seguir caminant amb ells, intentant eliminar aquestes barreres arquitectòniques en el carrer i també donant-los el que necessiten, el suport que necessiten a través dels centres adequats per a que passen el temps lliure, per a que tinguin l'atenció que necessiten de professionals i per a que puguem dir que en Torrent la discapacitat està totalment ben tractada i està valorada i aquestes persones són ciutadans de tots els drets i amb la llibertat que tenen que tindre.